A Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Bendito Dios. Amén. Dios le bendiga, iglesia. A dándole tiempo a la pastora a ver si iba a cantar, pero hay tiempo y no cantó nada. Ya, pues. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, Dios poderoso, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos concedes como iglesia de estar en tu casa. Qué hermosa oportunidad que tú nos das hoy, Dios, de estar una vez más en tu casa, un jueves más para compartir tu palabra, Dios amado, y compartir lo que tú tienes hoy para con nosotros, Señor. Te pedimos que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos, Señor, a recibir con humildad, con mansedumbre, con alegría, con gozo, la palabra, la enseñanza, Dios amado, para que podamos crecer cada día más como iglesia y podamos cumplir con nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. No permitas, Dios, que de ninguna manera nosotros nos olvidemos del propósito que tenemos nosotros como iglesia. Así que en esta noche, Padre, te pedimos que la enseñanza que tú nos has dado en esta noche, Señor, vaya dirigida a formarnos como tu pueblo, como la iglesia, con el carácter que tú quieres que la iglesia posea, para que pueda hacer y llevar a cabo el trabajo que tú has puesto en nuestras manos. Te lo pedimos con humildad, Señor, de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Puede sentarse, iglesia. Yo voy a compartir algo, entiendo que breve en esta noche, amén, que Dios ha puesto en mi corazón. Pero algo que es sumamente importante, alabado sea Dios, aleluya, porque de lo que vamos a hablar es algo que forma parte del carácter nuestro como creyente. Entiéndase, hemos hablado mucho y hablamos mucho del carácter de Dios en la iglesia, pero si Dios tiene un carácter, tú y yo como hijos de Dios, como iglesia también tenemos que poseer un carácter, que es el que le vamos a estar manifestando al mundo, alabado sea Dios. Y cuando hablo de carácter, estamos hablando de nuestra forma de ser, estamos hablando de nuestra forma de pensar, estamos hablando de la manera en la que nosotros reaccionamos en diversas circunstancias y situaciones de la vida, alabado sea Dios. Eso es lo que define el carácter tuyo, alabado sea Dios. Y en esta noche yo quiero hablar de algo que define y debe de definir el carácter suyo como hijo de Dios, como iglesia, alabado sea Dios, aleluya. Y yo creo que todo lo que nos define, todo lo que le da forma a usted como iglesia, alabado sea Dios, debe de ser importante. ¿Verdad que sí? Debe de ser importante para nosotros todo lo que nos pueda, amén, formar como iglesia. Digo, debe de ser importante para nosotros porque lamentablemente yo he podido experimentar que hay cosas que nosotros como creyentes y como iglesia no le damos importancia y le debemos de dar importancia. Porque somos la iglesia de Dios. Amén. Somos los representantes de Dios aquí en medio del mundo. Entonces nosotros vamos a proyectar al Dios al que nosotros servimos al mundo, y el mundo son tus amigos, tu familia, las personas que te conocen, amén, y que están en tu entorno constantemente, alabado sea Dios. A esa gente, a esa multitud, a esos testigos, como dice la palabra, una gran nube de testigos que está alrededor nuestro, somos nosotros llamados como iglesia a manifestar el carácter de Dios, amén, y que ese mundo y que esa familia y que ese pueblo y que sus amigos puedan ver y conocer a Dios en nosotros. Entonces yo creo, amén, y estoy seguro de que esto es importante, alabado sea Dios, aleluya. Porque eso es lo que habla de Dios y del Dios que tú y yo decimos conocer a todos los que nos están observando. Amén. Lo que le habla de Dios al mundo es lo que el mundo va a ver en ti como hijo de Dios. Como iglesia, ellos no leen la Biblia probablemente como usted. Ellos no se dan a la tarea de ir a la iglesia y aprender y escuchar la palabra. Ellos van a conocer la palabra y van a conocer y van a tener un concepto de Dios por lo que ven en un creyente que estudia con ellos en la universidad. Por un ejemplo que tenemos a Nery aquí que ya terminó. ¿Ven? Cuando estudiábamos en la universidad.
que trabaja contigo en la fábrica, que es miembro de tu familia, que es un hijo tuyo, un primo, un hermano, una abuela, un tío, que es un vecino de tu comunidad, pero no van a la iglesia, no leen la Biblia, viven la vida loca, ¿sí? Viven la vida y existen, pero no tienen dirección, no buscan a Dios, ni se dan a la tarea de conocer a Dios. Así que al Dios que van a conocer, amén, o lo que van a conocer de Dios, es lo que ellos pueden ver en nosotros, que somos la iglesia, los que nos llamamos los hijos de Dios. Amén, porque ellos saben que tú vas a la iglesia, que tú te convertiste, que tú antes ibas a la fiesta, ibas a los parties, pero ya no vas porque tuviste una experiencia con Dios y ya Él no bebe. No lo podemos invitar aquí porque ya Él no bebe. Ya Él no fuma, ya Él no hace esto, ya no brinca, ya no salta, ya no juega, ya no. ¿Ve? Pero entonces ellos ven qué es lo que haces ahora. ¿Qué eres ahora? Que ya no eres lo que eras antes. Amén. Déjame ver qué es lo que Dios hace. Y van a querer ver y van a conocer a Dios por lo que nosotros, amén, testificamos con nuestra vida. Alabados a Dios. Entonces estamos hablando de nuestro testimonio. Y yo creo que nosotros tenemos un concepto erróneo. Meditaba yo esta tarde en casa mientras preparaba el estudio y lo anoté porque no quería dejar de compartir esto contigo. Tenemos un concepto erróneo y un tanto egoísta. Con respeto lo digo, amén, a los que estamos aquí. Y estas palabras van dirigidas a mí también porque estoy hablando de nosotros los creyentes, la iglesia. Tenemos un concepto erróneo y muchas veces un tanto egoísta, alabados a Dios, en cuanto a lo que es ser iglesia. Digo esto porque muchas veces tenemos un concepto o nuestra dinámica de iglesia es una de que como yo soy iglesia y yo sirvo a Dios y yo conozco a Dios, pues el hecho de que yo sea iglesia y que haya tenido una experiencia con Dios y que yo sirva a Dios, eso quiere decir que Dios me va a bendecir, que Dios va a estar conmigo, que Dios va a suplir mis necesidades, que Dios me va a abrir las puertas cuando las puertas tengan que ser abiertas. Para eso voy a la iglesia, para eso sirvo, para eso soy creyente, alabado sea Dios. Y yo sé que quizás no lo reconocemos, pero si cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí como pastor, meditamos y somos honestos, nos vamos a dar cuenta y vamos a tener que reconocer que sí, muchas veces ese es mi concepto de iglesia. O eso es lo que yo pienso cuando pienso en lo que soy como iglesia. Alabado sea Dios. Pastora, el volumen que dice pastor, allá en la consola, el que dice pastor, bájalo un poquitito. Gloria a Dios. Amén. Entonces, yo creo que ese es un concepto erróneo, yo creo que es un concepto errado y definitivamente es egoísta. Nos enfocamos en lo que ser iglesia significa, amén, para nuestro beneficio. Ser iglesia me va a beneficiar y en eso me enfoco y ese es mi foco. Pero la verdadera virtud de ser iglesia no está en el beneficio que tú y yo vamos a recibir, sino que la verdadera virtud que hay en la iglesia está en la manera en que tú y yo como iglesia, como hijos de Dios, vamos a convertirnos en el instrumento de Dios, en la herramienta de Dios para bendecir a otros, para ser de bendición a otros, para ser de bendición a tu casa, a tu familia, a tus amigos y al mundo que no conoce a Dios. Ese debe de ser el concepto que cada creyente debe de tener dentro de su participación en el reino de Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Y esto es serio, amado, y yo lo comparto porque
por tener un concepto equivocado y erróneo de lo que es ser iglesia, mucha gente no está en la iglesia. Muchos dejan de marchar. Muchos dejan de caminar. Muchos dejan de recibir todo lo que Dios les quiere dar porque has tenido y has crecido y has caminado y has servido los años que llevas en la iglesia y en el evangelio con un concepto erróneo y equivocado de lo que es ser iglesia. En el evangelio de Mateo capítulo 5, aleluya, cuando llega ahí diga amén. Jesús hablando, amén, y enseñándole a sus discípulos, enseñándole a aquellos que estaban con él o caminaban con él, alabados a Dios, aleluya, aquellos que habían creído en él. Mira lo que el Señor dice, amén, versículo 13, vamos a leer desde el versículo 13 y voy a leer hasta el versículo 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, está el Señor diciendo, si la sal deja de ser sal. El Señor habla y habla proféticamente, amén. Está hablando y diciendo, hay iglesia que va a dejar de ser sal. Hay momentos que ustedes que dicen ser mi iglesia van a dejar de hacer lo que se supone que hagan y de cumplir con su responsabilidad como hijos de Dios, amén, como iglesia que han sido llamados, y dice ahí a lo que han sido llamados, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Aleluya. Mira lo que dice, no sirve más para nada, o sea que hay iglesia que puede dejar de servir. Wow. Hay momentos que nosotros como iglesia podemos dejar de servir, o estamos dejando de servir cuando nosotros se nos olvida quiénes somos y para qué Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado solamente para ser bendecidos, Dios nos ha llamado para bendecir. Dios no nos ha llamado solamente para que nosotros recibamos nuestras bendiciones y sean suplidas nuestras necesidades. Dios nos llama para que a través de la bendición que Dios nos da y de lo que Dios hace en nuestra vida, nosotros podamos bendecir a otros y alcanzar a otros. Y yo creo que si toda la iglesia tuviese ese concepto correcto de lo que es ser la iglesia estuviera llena. La iglesia no estaría vacía. Pero cuando no tenemos un concepto claro, serio y responsable de lo que es ser la iglesia, o no se nos ha revelado, amén, pues entonces nosotros vamos a dejar de alcanzar, amén, a los que tenemos que alcanzar. Y vamos a dejar de ser sal y nos vamos a desvanecer, aleluya. Y dice el Señor, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y recuerdo que está hablando de la iglesia, porque dice el versículo 13, vosotros, está hablando de vosotros, está hablando de los discípulos, está hablando de aquellos que eran la iglesia. Aleluya. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si eres luz, dice el Señor, se supone que alumbremos. Si somos luz, se supone que los demás puedan ver esa luz. A la distancia puedan ver que tú eres luz. Porque tú eres un hijo de Dios. Tú no actúas, tú no piensas, tú no respondes como los demás porque tú eres distinto, tú conoces a Dios. Pero pastor, bendito sea Dios, nosotros somos humanos. Sí, somos humanos. Pero somos la iglesia. Ahora yo salimos del trabajo, Rey y yo, de hacer un trabajito que estábamos haciendo en Carolina y nos paramos a comer un hot dog allí en un carrito.
y el que vende los hot dogs es un creyente, y estaba allí leyendo la Biblia y estamos en un tema, y yo recuerdo que yo le dije, fíjate que el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que esto no es bendición y bendición. Y porque el día que no es bendición y bendición, yo voy a dejar de ser la iglesia, yo voy a dejar de alumbrar, yo voy a dejar de mantener un testimonio para que otros puedan ver en mí un hijo de Dios y no vean en mí otra cosa que no se supone que vean. Y esto yo lo digo por experiencia, amado hermano. Yo sé de mucha gente que no llegan a la iglesia porque los que son iglesia no le están manifestando lo que le tienen que manifestar. Y así mismo me lo han dicho. Entonces yo creo que esto es serio y que es importante que en esta noche lo entendamos. Alabado sea Dios, aleluya. Dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, alabado sea Dios, aleluya, y glorifiquen. Y cuando dice para que vean vuestras buenas obras, no es que solamente tú haces buena obra, sino es que para que vean tu buen testimonio, tu buen comportamiento, tu buena manera de actuar, tu buena manera de reaccionar, tu buena manera de responder, tu buena manera de reaccionar en diversas circunstancias y situaciones y dificultades. A veces con tu misma familia. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Como un hijo de Dios? ¿O vas a hacer lo que hace el mundo? Gloria a Dios, aleluya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, al Padre que tú y yo decimos servir, al Padre que tú y yo decimos conocer. Amén. La Biblia dice que cuando creó Dios al hombre, vamos al libro de Génesis un momentito. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Dios cuando creó al hombre? Vaya al capítulo 1 del libro de Génesis. Gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 27, ¿llegaron ahí el versículo 27? Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre, fíjese bien, a su imagen, amén, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y dice el versículo 28, y lo bendijo Dios. Y desde el 28 hasta el 30 habla y describe de qué consiste toda esa bendición que Dios le dio al hombre. Amén. Vamos a leer, dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, alabado sea Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Cuando Dios creó el hombre no tenía nada. Nada. Y lo bendijo Dios. ¿Con qué lo bendijo Dios?
¿Fue a algún lugar a buscar algo? ¿Fue al gobierno? ¿Fue a buscar ayuda? ¿Fue donde alguien? No, Dios lo bendijo ¿con qué? Con lo que Él creó. Pastor, pero ¿usted qué no quiere decir con eso? Que cuando Dios te va a bendecir, Dios no necesita a nada ni a nadie. Cuando Dios nos va a bendecir, Dios no necesita recursos humanos. Cuando Dios nos quiere bendecir, Dios no necesita palancas ni ayudas de nadie. Cuando Dios nos va a bendecir, no necesita que la economía esté bien o que esté mal o que nada. Dios es Dios. Amén. Y Dios bendice porque Él es Dios. Y de Él es toda la tierra. Y con todo lo que Dios creó, bendijo al hombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En otras palabras, todo lo que el hombre pudiera necesitar para vivir, para prosperar, para multiplicarse, Dios lo bendijo y Dios se lo proveyó dentro de lo que Dios mismo había creado. Alabado sea Dios, aleluya. Por eso el salmista dice, una de las escrituras que me gustan mucho, usted lo sabe, yo a cada rato la cito, en el Salmo 73, versículo 25. Dice el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, Jehová? Y fuera de ti, nada necesito en la tierra. Porque el salmista sabe que toda bendición viene de Dios. Que todo lo que pueda ser mi necesidad algún día, en algún momento, viene de Dios. Y qué bueno cuando nosotros tenemos revelación y convicción de eso. Porque entonces nosotros también vamos a poder esperar. Porque sabemos que Dios conoce mi necesidad. Y si mi necesidad todavía no ha sido suplida, es porque Dios dice no es el momento, no es el tiempo. Pero yo tengo la seguridad y la certeza de que Dios lo va a hacer. En algún momento Dios me va a bendecir, Dios me va a dar lo que yo quiero, no lo que yo necesito. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos, alabado sea Dios, y lo que Dios sabe que va a ser bueno para nosotros. Y podemos esperar en Dios porque sabemos que Dios es fiel. No tardará, amén. Dios lo hará, amén. Entre tanto llega lo que yo humanamente creo poder necesitar para sobrevivir, para no morirme de hambre, para no desmayar. Dios se va a glorificar y Dios proveerá para mi necesidad y Dios proveerá para tu necesidad. Lo importante es, y en el tiempo en que Dios me pone a esperar, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud en ese tiempo de espera? ¿Cuál es mi demostración de fe y de confianza y de esperanza en Dios? ¿Espero protestando o espero alabando? ¿Espero creyendo o espero no creyendo? Hay gente que espera no creyendo nada, ¿sabes? No creen nada. Dicen que están esperando, no están esperando nada porque tú no estás creyéndole a Dios que Dios lo va a hacer. Tú estás tocando puertas, tú estás abriendo tú las puertas, tú estás forzando puertas, tú estás tocando puertas de los hombres para que Dios te dé algo. No, tú no necesitas tocar puertas de los hombres para que Dios te dé lo que te va a dar. No necesitas ir donde el profeta, no necesitas ir donde nadie. Cuando Dios te va a dar algo, Dios te lo va a dar. Dios no necesita a nadie para darte algo. Dios es Dios. Dios tiene un tiempo para todo, y esto es algo de lo que yo a veces me pregunto, pero la iglesia dice que es iglesia, pero no damos demostración de que somos iglesia y que le creemos a Dios y que dependemos solamente de Él y de las palabras de Dios, no de un hombre. Yo no necesito que ningún hombre decrete en mi vida nada cuando ya Dios decretó, decíamos el domingo. Yo vivo en el decreto de Dios para mi vida. Ya Dios habló palabra para mí. Yo creo esa palabra. Yo no necesito que alguien me diga otra. Y si Dios, no digo que Dios no pueda usar a alguien o a un profeta o a algún hombre para traer una palabra a tu vida, pero si Dios lo va a hacer en algún momento, usted no lo tiene que ir a buscar. Dios se lo va a llevar a su casa, se lo va a llevar al trabajo. Si estás metido debajo del cajo, mecaneando debajo del cajo, Dios te lo va a llevar.
Yo sé de lo que le hablo. Aunque te metas debajo de una piedra, allí Dios te lo va a llevar. Si te lo tiene que llevar, porque si no Dios te lo habla a Él, te lo dice Él. En muchas maneras, dice la Biblia, habla Dios al hombre. En muchas maneras, aún en el sueño, en la noche cuando duerme, Dios te habla. ¿A cuántos Dios les ha hablado durmiendo? A mí Dios me ha hablado durmiendo. Aleluya. Gloria a Dios. Y me ha hablado a través de un profeta también. De un profeta de Dios, no de charlatanes, de estos que andan por ahí. De un profeta de Dios. Pero yo sé que son profetas de Dios porque no los he ido a buscar. Han venido donde mí. Y cuando me hablan, yo sé que son de Dios. Amén. Porque tampoco me dicen lo que a mí me gusta. Dicho sea de paso, la única vez que alguien me profetizó, lo que me dijo era algo que no me gustaba. Pero era Dios. Como Elías le dijo, sal de la cueva, levántate y come, aliméntate porque el largo camino te resta. Y yo estaba así como Elías, metido en una cueva, yo no quería, pero Dios me dijo, tienes que ir. Pero la gente piensa que los profetas son aquellos que le dicen las cosas que le gustan, como dice la palabra, palabras halagueñas, que nos hacen sentir bien, ¡wow! Tenga cuidado, amado hermano. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Ya me fui, pero no me tenía que ir. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dios te va a bendecir y Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Y Dios no necesita nada ni nadie para darte lo que Él te quiere dar o bendecirte con lo que Él te va a bendecir. Alabado sea Dios. Y es importante que tú y yo como el salmista podamos decir, si yo tengo a Dios, amén, nada necesito. Porque ese Dios al que yo tengo me lo va a suplir todo. Amén. Entonces mire qué interesante. Por si a alguien aquí hoy no le queda nada, o lo que te queda se te está acabando. Alabado sea Dios. Cuando no había nada, creó Dios al hombre. Y dice la Biblia que lo bendijo. Y no había nada. Lo único que estaba era Dios, la creación que él había hecho. Y el hombre no tenía nada. Y Dios lo bendijo. Alabado sea Dios, aleluya. La Biblia también nos enseña, alabado sea Dios, aleluya, que cuando bajaron las aguas, cuando Dios decidió destruir el mundo con el diluvio, amén, y poner fin a la creación que él había hecho, porque los pensamientos y los comportamientos del hombre, dice la Biblia, que eran de continuo el mal, amén. Entonces Dios destruyó todo lo que había creado, y cuando terminaron las aguas de bajar, que salió, alabado sea Dios, Noé del arca, dice la Biblia que Dios bendijo a Noé y no quedaba nada. Todo era destrucción. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Ahora te vas a multiplicar. Gloria a Dios, aleluya. Génesis 9, versículo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando llegue, diga amén. Dice ahí, versículo 1, capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad nuevamente la tierra. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay tantos ejemplos en la Escritura, amén. Lo mismo le ocurrió a Abraham, amén. Dios bendijo a Abraham cuando Abraham ya pensaba que no había esperanza, alabado sea Dios. Dios lo mismo hizo y ocurrió con Job. Cuando ya no le quedaba nada a Job, Dios bendijo a Job. Y Dios multiplicó y le dio a Job más de lo que tenía antes, alabado sea Dios, aleluya. Lo mismo hizo Dios con Salomón.
le dio a Salomón lo que él no tenía ni lo que pensaba tener, pero a Dios le plació dárselo. Lo mismo probablemente ha hecho Dios contigo y lo ha hecho conmigo. Dios ha suplido cuando ya no queda nada en tu vida ni en mi vida. Dios ha provisto. Y tú y yo quizás podemos dar testimonio de eso, de que Dios lo ha hecho, aleluya. Porque Dios es Dios que bendice. Al Dios que le servimos, al Dios que nos bendice, alabado sea Dios. Y que da bendiciones a sus hijos, alabado sea Dios, aleluya. Y que no necesita de nada ni de nadie para bendecirte, iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. Porque eso forma parte de su ser. Alabado sea Dios. Pero, diga pero ahora. Pero, si la Biblia dice, y leímos ahorita ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 27, vamos a volver ahí. Dice, y creó Dios al hombre, ¿cómo dice que lo creó? A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y tú y yo le servimos a un Dios que ¿qué? Que bendice. Que lo primero que hizo cuando creó al hombre fue que lo bendijo. Y bendijo Dios al hombre, y bendijo Dios a Abraham, y bendijo Dios a Job, y bendijo Dios a Salomón, y te bendijo Dios a ti y a mí. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios solamente para recibir la bendición, sino que somos hijos de Dios también para bendecir. Ah, no, pero pastor, Dios es el que bendice, porque de Dios es que viene la bendición, pero tú y yo podemos bendecir con lo que Dios nos ha bendecido. Es que ese es otro concepto equivocado que tenemos de lo que es bendición. Pensamos que pastor, yo no puedo bendecir a nadie. Bendito pastor, a mí lo que me queda en el bolsillo es un peso. Yo no tengo nada para bendecir a nadie. ¿Con cómo yo voy a bendecir a la gente? Ese es un concepto equivocado y erróneo también que tenemos. Que pensamos que para bendecir a otros tenemos que tener bienes materiales. Pero usted no tiene que tener bienes materiales para bendecir a alguien. Alabado sea Dios, aleluya. Y de eso precisamente es de lo que Dios me ha movido a hablarte en esta noche, amén. Porque hay tantas maneras en las que tú y yo podemos bendecir y no lo hacemos. Y no lo hacemos por un problema nuestro, por un problema de nuestra humanidad. Nuestra humanidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos nos impiden bendecir. Nos impiden bendecir a otros. Alabado sea Dios, aleluya. Si tú y yo somos hijos de Dios, creados a su imagen y a su semejanza, porque todos hemos nacido de Dios y cuando hemos nacido de Dios somos creados nuevamente, espiritualmente hablando, a su imagen y a su semejanza. Amén. Porque cuando venimos a Cristo, nos entregamos a Cristo, nacemos de nuevo y nacemos ¿en qué? En el Espíritu. Y si naces en el Espíritu, naces a la imagen de Dios de nuevo. Y el Espíritu Santo de Dios, por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios viene y hace morada en nosotros. ¿Para qué el Espíritu de Dios viene a hacer morada en nosotros? Para enseñarnos lo que Dios quiere que nosotros sepamos y aprendamos. Para que entendamos cómo nos debemos de comportar, porque ahora somos hijos de Dios. Ahora el Espíritu de Dios está en mí. Y ese Espíritu te va a redarguir cada vez que te comportas como no te debes de comportar como un hijo de Dios. ¿Qué hago cuando el Espíritu de Dios me corrige? ¿Qué hago cuando el Espíritu de Dios me dice no? ¿Qué hago cuando el Espíritu Santo me dice esa no es la manera que debes de comportarte? Esa no es la manera en la que debes de pensar. Esa no es la manera en la que debes de reaccionar. ¿Cómo es posible que a veces nosotros siendo hijos de Dios reaccionamos como el hombre viejo si nacimos de Dios? La sal se desvanece. La luz se te apaga.
Y como he predicado en esta iglesia domingos anteriores, creemos que nadie se da cuenta, pero todo el mundo se da cuenta que la luz se te apagó hace tiempo. Estamos arrastrando cadenas y todo el mundo está oyendo las cadenas que estamos arrastrando. Y las está viendo, que venimos por ahí, mira, arrastrando cadenas. Porque el que tiene a Dios, conoce el Espíritu de Dios, conoce el carácter de Dios y conoce cuando un creyente no está actuando, no está obrando conforme al carácter de Dios. Estas son cosas que las hablo aquí porque ustedes son la iglesia, una iglesia madura, una iglesia que se supone que debemos de conocer estas cosas. Amén. Esto es el discernimiento que tú y yo tenemos que tener como iglesia. Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios es uno solo. Amén. Y nos enseña a todos los hijos de Dios unas mismas cosas. No hay un Espíritu Santo particular para ustedes, no, es que el Espíritu a mí lo que me dijo fue esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros como Abraham somos bendecidos y la bendición en nuestra vida, amén, se supone que nos conduzca a bendecir o ser de bendición a otro. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, rapidito. Capítulo 12, versículos 2 y 3. Y ya mismito termino. Amén. No les quiero coger mucho tiempo en esta noche, pero tengo que compartir esto que Dios me ha dado. Alabados a Dios. Génesis capítulo 12. Dice ahí el versículo 1. Vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la... Oye, mira lo que dice la Biblia. Porque decíamos ahorita que cuando Dios te va a bendecir, Dios no necesita nada ni a nadie para bendecirte. Ni siquiera a tu casa ni a tu parentela. Ni a tu papi ni a tu mami. Porque yo soy Jehová. Mío eres tú. Yo soy tu dueño. Y yo soy el que te bendigo. Y le dijo Dios a Abraham, vete de tu casa y de tu padre y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y allí dice el Señor, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. ¿Y qué dice? Bendecido. ¿Y serás qué? Bendecido. No, dice, y serás qué? Bendición. Yo te voy a bendecir y tú serás bendición para otros. Amén. Gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Oiga, mi amado, esto es peligroso, ¿sabes? Es una escritura que leímos. Porque Dios es Dios. Y usted tiene que tener cuidado de su comportamiento y su actitud con los que son hijos de Dios. Sus acciones y lo que usted hace. Se supone que si tú eres hijo de Dios, así sea tu enemigo, lo que tú hagas es para bendecirlo. Dice la Biblia que si es tu enemigo, que ores por él. Es más, dice la Biblia que Dios restauró a Job. ¿Cuándo? Cuando hubo orado por sus amigos, por los que lo criticaban, por los que estaban hablando de él, por los que se habían constituido en enemigos de Job. Porque eran los que estaban haciendo juicio de Job. Y cuando Job comenzó a orar por ellos, entonces dice la Biblia que Dios restauró a Job y le devolvió todo a Job. Ese es el comportamiento y esa es la actitud que Dios espera de nosotros como iglesia. No de que asumamos actitudes con lo que nosotros entendemos que por alguna razón o algún desacuerdo o algún acontecimiento o suceso, pues como que no están de acuerdo conmigo. No podemos asumir actitudes. Tenemos que amar, tenemos que seguir bendiciendo, tenemos que seguir orando por ellos, tenemos que seguir deseándole lo bueno. Y si en ti hay algo que Dios te ha dado y con lo que Dios te ha bendecido y tú lo puedes bendecir, se supone que tú lo hagas.
Y no te niegues a hacerlo. Y no le cierres las puertas. Aleluya. Y de la misma manera, dice la Biblia, que Dios bendijo a Isaac, bendijo a Jacob, alabado sea Dios, y bendijo Dios también a José. ¿Verdad que Dios bendijo? Todos conocemos la historia de José. ¿La recuerdan? Lo que le hicieron los hermanos de José a José, ¿era bueno? ¿Ah? Sí. Lo que le hicieron no fue bueno, lo vendieron. Lo tiraron en un hoyo por allá y lo abandonaron. Y le dijeron a su padre que un león se lo había comido. Eso crea heridas en el corazón de un hombre. Eso crea heridas en el corazón de alguien, que su familia le dé la espalda. Que hablen mal de ti. Crea heridas. Pero puede crear heridas, pero yo tengo a Dios. Yo conozco a Dios. Yo le sirvo a Dios. Como José. José conocía a Dios, servía a Dios, por eso Dios lo bendijo como quiera. ¿Para qué Dios bendijo a José? ¿Qué hizo José cuando tuvo la oportunidad de tener a sus detractores frente a él? Aquellos que lo habían vendido, aquellos hermanos que lo habían traicionado, que le habían dado una mala noticia a su padre y crearon una herida en el corazón de su padre. ¿Qué hizo José en el momento en que tenía autoridad? No aprovechó el momento para tomar venganza. Ahora es que yo me la voy a desquitar. No, amado hermano. Aleluya. Por el contrario, vio en aquella circunstancia una oportunidad de sanar. Vio en aquella circunstancia una oportunidad de reconciliar, de ser de bendición y de bendecir con lo que Dios lo había bendecido a él. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Con qué bendijo José a su familia? Probablemente tú pienses, pastor, no había comida, no había alimento y José le dio mucho alimento. Esa no fue la bendición grande que Dios le dio a esa familia de parte de José. La bendición más grande con la que José bendijo a su familia fue con el perdón. Con el perdón y con la esperanza de que ustedes son mis hermanos, son mi familia como quiera, y ahora a mí Dios me ha puesto en un lugar de autoridad y Dios me ha bendecido. Tu día de mañana está asegurado. Aleluya. Porque Dios me ha dado y Dios me ha bendecido para que yo te pueda bendecir. Para que yo te pueda bendecir. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Con qué nos ha bendecido Dios? ¿Con qué te ha bendecido Dios, amado hermano? A mí Dios me ha bendecido con paz. A mí Dios me ha bendecido más que con tantas cosas que me ha dado, materiales, oportunidades, perdón, salvación, vida eterna. Dios me ha dado paz. Paz en medio de todas las circunstancias. Y yo creo que si Dios a mí me bendice con paz, yo puedo bendecir a mi prójimo con paz. Yo creo que si Dios me bendijo con esperanza, yo puedo bendecir a mi hermano con esperanza. Yo creo que a mí, si Dios me perdonó, yo puedo perdonar y bendecir a mi prójimo con el perdón. Yo creo que si a mí Dios me bendijo con misericordia, yo creo que yo puedo tener misericordia para los demás también. Y bendecir a otros teniendo misericordia de ellos. Alabado sea Dios, aleluya. Si Dios me ha dado aliento, yo puedo dar aliento y no quitarle el aliento a otros.
no quitarles el aire, que se sientan que no tienen aire para respirar, porque en lo que a ti te corresponde darle oportunidad y darle esperanza, no lo estás haciendo. Alabados a Dios, aleluya. Entonces yo creo que nosotros como iglesia, que reflejamos a Cristo, tenemos que manifestar a otros, tenemos que manifestar a todos, aún a los que tú y yo podamos considerar como nuestros enemigos o como nuestros ofensores, el amor del Padre que está en nosotros. El amor del Padre con el que Él nos bendice, con el que nos sana, con el que nos restaura. Amén. Con el que Él nos ha hecho nuevamente sus hijos. Con el que Él nos ha reconciliado juntamente. Amén. Con el Padre. Alabado sea Dios. Entonces Dios nos llama a eso. A eso somos llamados. A bendecir. Amén. Porque Dios nos ha bendecido. Y con la bendición que Dios me da, Dios espera que yo bendiga a los demás. Amén, iglesia. Póngase de pie en esta noche, alabado sea Dios. Sí, pero yo lo hago. Voy a dejar aquí a la pastora para que ore entonces y terminemos esta parte y tenga los anuncios. Póngase de pie, póngase de pie. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta hora bendecimos tu nombre, te exaltamos a ti, Señor. Reconocemos tu grandeza en medio nuestro, Señor. Es maravilloso. Yo me gocé porque yo no sabía lo que el pastor iba a traer, ¿verdad? Y exactamente así oramos para que el Señor nos mostrara, nos enseñara, ¿verdad? A ser de bendición donde quiera que vayamos, que podamos